Si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de cadera. Muy bien, ahí estábamos. Es como que venimos corriendo. Hoy es martes, pero parece el lunes, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a arrancar este segmento de Mariano. Mariano, obviamente, del Colegio de Psicólogos que nos acompaña cada 15 días. Sesión continua. Abrimos la sesión con el licenciado Mariano Maidana. Le damos la bienvenida y vamos a hablar de un temazo, ¿no? El trabajo y la salud mental. ¡Ay, qué tema! ¡Ay, qué tema! ¿Cómo estás, Marian? Bienvenido. Bien, por suerte, muy contento, como siempre, de estar por acá, a hablar de ciertas tópicas de interés. Hoy, bueno, como decís, el trabajo, un tema bastante particular, ¿sí? Directamente por ahí nos atraviesa un montón. Uno cuando se presenta y dice, hola, soy tal persona, licenciado en psicología en mi caso, soy esto, soy aquello. Ah, ¿sí? Como parte de la identidad, ¿no? Mirá. Ya lo tiene interiorizado en ese sentido. No soy docente, soy esto, soy aquello. ¿Ah, sí? No sé, yo nunca me presento así. Uno se presenta quizás en ciertos lugares o a qué te dedicas, soy esto, claro, soy depende del espacio, ¿no es cierto? Claro, entonces... Una ronda de así, de una fiesta, no vas a entrar diciendo, hola, soy psicólogo. ¿No? Claro, no, menos, se sienten cohibidos. Sí, aparte. Bueno, en ese sentido quizás atraviesa mucho lo que es el trabajo. A ver, trabajamos muy consecutivo en nuestra vida, por lo general, sí. Gran parte, en un porcentaje muy alto de nuestra vida, la pasamos trabajando. Entonces también poder darle esa importancia, esos aspectos a lo que es el laburo, ¿no? Y cómo por ahí interfiere o influye dentro de nuestra salud mental. Ya no solo como subjetividad, ya no solo como identidad, sino también como algo que impacta en nuestro día a día. A ver, a la mañana uno labura, o a la tarde, o a veces a la mañana y a la tarde. Entonces ese laburo pasa siempre dentro de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. Y de hecho tiene mucha relación con esto que venimos conversando nosotros, esto de la ansiedad, del estrés, ¿sí? De cómo por ahí empezar a gestionarlo, porque el laburo es un espacio en el que también tenemos todo este tipo de problemáticas. Pasa algo, ¿sí? Siempre hay un temita, uno no sé si todos los días quiere ir a laburar. Bueno, no sé. ¿Vos decís que no? Hay muchos casos por todos lados, entonces muchas veces pasa que nos encontramos en ese limbo, por decir así, entre sostener un laburo que por ahí no nos está haciendo muy bien. ¿Cómo me estaba acordando la frase esta que decía, si amás lo que haces, no vas a trabajar un día de tu vida. No vas a trabajar ningún día de tu vida, exactamente. Me parece que está bueno eso. Claro, también ahí por ahí podemos separar esto de la vocación y todo eso, pero principalmente por ahí centrarnos un poquito en que realmente el trabajo nos entrepela en todo. Pero podemos ir un poquito más allá y vemos qué es trabajo, por ejemplo. ¿Qué cosa es trabajo? ¿Qué cosa no es trabajo? ¿Cuándo es hobby? ¿Cuándo es divertido? ¿Cuándo no? Por ejemplo, le pasa mucho a los artistas, ¿sí? Los artistas que hacen música primero por hobby, van a la plaza, están tocando la guitarra, aprenden, y después viven de eso. ¿Sigue siendo hobby o es un trabajo? Entonces, es lo mismo que el futbolista, estoy pensando en eso también, ¿no? Entonces, en esa frase, ¿no?, que acabas de comentar, ¿cuándo termina de ser un hobby, algo que te divierte, y cuándo empieza a ser algo por lo que vivís? ¿Y por qué no podés hacer las dos cosas? Hacer algo que te divierte y que encima te pague. Claro, eso sería lo utópico, lo genial. Entonces ahora entramos en un momento en el que, por ejemplo, supongamos esto, un artista, ¿no?, se encuentra cohibido, no tiene tanta inspiración y tiene que comer. ¿Cómo le hace? ¿Se vende? ¿Cómo hace para venderse? ¿Crea algo que por ahí no está tan de acuerdo? Entonces, ¿cuándo termina esto de disfrutar? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué? Ahí es donde entramos a la cuestión del trabajo, la cuestión de cómo impacta nuestra subjetividad, cuándo algo deja de ser tan divertido para pasar a ser una responsabilidad. Pasa lo mismo con el deportista, tiene que rendir. A veces por ahí no basta solo con salir a jugar y divertirse, a veces también está la responsabilidad de tener que hacerlo, a pesar de que esté enfermo, a pesar de que pase esto. Terminó con la pareja y hay que ir a rendir, hay que ir a tocar, hay que seguir con el recital. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe, bueno. Entonces, claro, hablando de estos aspectos un poco más sueltos como la música, el deporte, pero también nosotros estamos en un espacio... El docente, pensaba yo, ¿no? Exactamente. El docente que tiene que dar clases
que tiene que pararse frente a un grupo de 30, 35 personas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos ahí cuando empezamos a perder esa motivación, ¿no? Porque es un tema, ¿no? Cuando nos sentimos cansados, cuando ya no hay ese disfrute del trabajo. Claro. Ahí entra mucho de esto que venimos conversando. A ver, no solo está cuando aparece la ansiedad, cuando aparece el estrés necesariamente, que de todas formas aparece sí o sí casi todo el tiempo, son recursos normales del ser humano que tenemos para afrontar las situaciones, pero esto de también tener una desconexión, de tener ahí sí el hobby aparte, si ya no como trabajo, sino aparte, para poder tener ese disfrute, para poder tener esa desconexión de tanta responsabilidad, suena un poco más interesante que combinarlo del todo al 100%, quizás, ¿sí? O al menos tener una variante, una alternativa, una salida, algo que te despeje, que te ayude a desconectar de tanto trabajo, digámoslo así. Ahí encontramos, por ejemplo, ciertas patologías como la adicción al trabajo, ¿sí? Hay personas que no pueden dejarlo, ¿sí? Y a ver, no necesariamente se trata de que disfrutes tanto que no lo puedes dejar, sino de quizás otros aspectos un poco más personales, que sería muy positivo poder, por ejemplo, trabajar en espacios terapéuticos. Pero una de las cosas que por ahí me interesaba tocar hoy en particular es en relación a lo que es inserción laboral, ¿sí? ¿Qué pasa con la persona que está entre medio de que recién se recibe y tiene que salir al mundo? ¿Cómo le hacemos? Adentran un montón de miedos, un montón de ansiedades, un montón de cosas que uno por ahí, sin tener la experiencia, dice, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Sí? ¿De qué manera me puedo internar en de qué manera puedo ingresar a este mundo desde el trabajo? Y ni hablar de personas que quizás están con otro tipo de condiciones de vida, ¿sí? Otras condiciones sociales, o inclusive, ¿por qué no?, aspectos como la hipoacusia, la sordera. ¿Sí? ¿Cómo le hacen personas así para acceder? Y ni hablar de las cuestiones de género, obvio, claro, que eso siempre está en tela de juicio, digamos. Pero hay muchas barreras, ¿no?, que dificultan el acceso a lo que es la inserción laboral, por ejemplo. Y eso va afectando a la salud mental, de alguna manera. Y eso claramente repercute no solo en la salud mental, sino en la estructuración de la persona. Podemos hablar incluso de políticas públicas que van orientadas a, ¿sí?, dependiendo del fin, ¿no?, el objetivo. Puede ser, por ejemplo, el aumento de los empleos, ¿sí?, lo que es la empleabilidad, se llama, lo que implica el poder ingresar dentro de lo que es una intervención en relación a la oferta y la demanda, ¿sí?, mantener más empleos, formalizarlos, dejar de desaparecer los subempleos. Entonces empieza a haber otro tipo de intervenciones que se pueden hacer en situaciones más públicas, pero también yendo a algo más estandarizado, un poquito más cotidiano, más recurso humano, por decir así, encontramos algo como lo que es el currículum vitae, el CV. ¿Sí? A todos nos ha tocado hacer un CV en algún momento cuando empezamos a querer ingresar al entorno laboral más cotidiano, digamos. Y la pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Qué pongo en el CV? ¿Cómo estructuro esto? Y ahí es donde encontramos quizás un posible aporte de la psicología en relación a, por ejemplo, competencias, ¿sí?, habilidades, cómo por ahí ahora mismo generar otro tipo de llegada con el currículum, orientarlo hacia un espacio un poco más específico. Supongamos esto, yo si quiero trabajar como un psicólogo en algún lugar, no voy a poner que estudié cocina, por ejemplo, ¿sí?, porque no me sirve al puesto que estoy ubicando. Ahora, si yo quiero trabajar de cocina o cocinar en un lugar... Eso se fue cambiando ahora, ¿no? Es como muy actual. Porque yo me acuerdo que cuando nos recibimos todos, ¿viste? Era como, todo, cuanto más sepa mejor, ¿viste? Y después nos fuimos dando cuenta que es más óptimo, digamos, o es más certero si vas como poniendo, no sé, si vas a pedir un empleo de traductora, bueno, todo lo que hiciste en base a eso, todas las capacitaciones que tenés en base al trabajo que vas a postularte, ¿no es cierto? Sin embargo, en mi época, que hace muchos años atrás, era como, todo lo que hiciste tenés que poner, ¿viste? Entonces, no sé, vas a pedir un trabajo de locutor y era, no sé, todo lo que hayas hecho, desde, no sé, un curso de danza, un taller de cocina, algo, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Bueno, sí, pero totalmente. Pero te digo que la mayoría que salió a buscar trabajo hace 20, 30 años, era así. Ahora, cuanto más gordito era el currículum, mejor. Exactamente. Ahora quizás encontramos, inclusive, ahora que está muy en auge la IA, ¿viste?, la inteligencia artificial, todos los programas, encontramos inteligencias que te filtran los currículums, ¿sí?
y que mientras más gordito sea, medio que más los limpian, digamos. Entonces el punto está en ser un poco más claro, un poco más preciso, apuntar a lo que se busca. Si vamos a un puesto en específico de X organización, y bueno, apuntaremos a la formación necesaria para ese puesto, a la experiencia de ese puesto. Entonces, por ahí acercarnos a esa actualización, por decir así, de generar el CV. Y principalmente ahora nos centramos mucho en lo que son las competencias. Competencias pensadas como habilidades que tiene una persona que puede aplicar en cierto momento, que puede darse en el trabajo. Llámese comunicación asertiva, llámese trabajo en equipo, exactamente, trato con el cliente. Proactivo, chicos. Proactividad. No hay, yo creo que hoy en día no hay un currículum que nos diga proactivo. Explícame qué es proactivo. La proactividad implica la capacidad de poder pensar algo, ¿sí?, para hacer antes de que se te solicite, digámoslo así. O sea, ser proactivo implica activarse antes. Yo te puedo asegurar que de 10, 8 no saben qué significa proactividad. Gestión de procesos. Porque es increíble, porque me ha tocado, ¿no? Aparte, si le pedís a la IA que haga el currículum vitae, vos le das tus datos y dices proactivo. No, pero vos sabés qué es proactivo. Viste, los otros días, creo que lo charlamos en una oportunidad cuando hablamos específicamente de currículum. Veía una que en redes sociales te asesora sobre esto del currículum, te va contando qué empresas necesitan, qué necesitan, o cómo tenés que presentarte, ese tipo de cosas. Y ella contaba que ella trabajó muchos años en recursos humanos, entonces cuando el currículum decía, por ejemplo, no sé, inglés avanzado, viste que antes poníamos inglés medio, inglés básico, medio, o si dice inglés avanzado, ella, la que estaba tomando la entrevista, continuaba la entrevista en inglés, viste, y ahí el entrevistado dice, no, yo no sé hablar inglés, entonces no ponga algo que no sabes, ¿no es cierto? Exactamente. Eso está bueno. De eso se trata por ahí el tema de lo que son las competencias. A ver, no significa que no se pueda descubrir eso en una entrevista. Las competencias también se ponen en juego en lo dialogal, se pueden hacer preguntas, se puede explorar un poco. ¿Qué tal los jueguitos eso que te hacen los de recursos humanos? Las intervenciones, tipo los assessment centers, lo de las pelotitas, hay una que te dice lo de las pelotitas, ¿qué harías con no sé cuántas pelotitas y ese tipo de cosas? Hay como cosas así como medias engañosas. Claro, se tratan de preguntas que tratan de explorar un poco esas competencias o las supuestas competencias, ¿no?, que tiene uno y que pone en su gran currículum. Generalmente son exploratorias en ese sentido. A ver, son situaciones ficticias que se te ponen en juego para que pongas las competencias al lugar. ¿Sabés alguna pregunta? Hay varios, pero principalmente las más claras son, por ejemplo, en tal situación sucede, por ejemplo, un conflicto entre pares, ¿qué harías vos, por ejemplo? Supongamos, algo por el estilo. Es un poco más claro. No es la que yo digo, porque es como son engañosas, digamos. Como, ¿qué harías vos cuál es la respuesta correcta? Cuando no hay una respuesta correcta, porque en realidad lo que está buscando el que te entrevista es que vos solo demuestres cómo resolverías esa situación, ¿no? Y creo que son, no sé, lo de las manzanas, lo de las pelotitas. Yo escuché mucho sobre esas preguntas que son como, parecen engañosas, cauciosas. Bueno, pero esa no. Sí, no, incluso quizás eso se puede trasladar un poquito más a lo que es un assessment center. Un assessment center es una metodología que se puede utilizar para selección de personal, por ejemplo, pero también para evaluación de desempeño, ¿sí?, en el que se ponen dimensiones lúdicas, ¿sí?, juegos o actividades. Inclusive hay una película que se llama El método Gronholm, no sé si lo conocen, que bueno, se trata un poquito de una especie de assessment center, en el que los entrevistados, digamos, se ponían a prueba. Se supone que iba a llevar un entrevistador que nunca llega, ¿sí?, y empiezan a desconfiar entre ellos. Y bueno, no sé si quieren ver la película o no, pero les recomendaría para ver cómo por ahí se van dando ciertas dinámicas en ese proceso de selección en el que empiezan a desconfiar. ¿Vos sos el entrevistador? No. ¿Sos vos? No. ¿Quién será? Aparece una cartita que le dice uno de ustedes es el entrevistador, y empiezan a ponerse en juego un montón de competencias, que sería una especie de assessment center llevado a la sátira, ¿no?, en una película que bastante buena. El método Gronholm, si quieren buscarla, está bastante buena para ver este tipo de aspectos. Ya es medio, no muy nueva que hayamos, tiene sus añitos, pero tampoco es del 800. Está bueno. Entonces el currículum es importante, datitos ahí que teníamos, o que tiramos para que vayan como ajustando un poquitito más, ¿no? Qué nervios que te da una entrevista
Exactamente, la entrevista. En ese sentido también vemos que avanzó un montón, porque ahora también se dan entrevistas virtuales. Y por más que uno diga, bueno, es medio parecido, la verdad que tienen sus formatos, tienen sus particularidades. Yo fui solo a tres en mi vida, que tengo muchos años fui solo a 3. En 2 quedé y en una no. Pero cómo me frustró la que no. Sí, frustra es mucho. como decir, ay, ¿por qué lo quedé? ¿Y por qué uno no queda, Marian? Depende mucho de lo que se necesita en el momento. A veces uno cumple con un perfil buenísimo para algún puesto y a veces pasa cierto el acomodo, no te voy a decir que no, pero a veces también sucede que hay otras personas que cumplen un poquito el perfil y capaz es un poco más baratito sostenerlo. Hay muchas variables que pueden entonces hacer que varíe un poco el resultado en ese sentido. Pero no necesariamente es por algo personal o una falencia de uno, sino necesariamente por lo que necesita en ese momento la organización. ¿Qué uno siente cuando te rechazan en un trabajo? Decís, bueno, te frustrás, es lo primero que sentís, no sirvo, este no es el camino, este no es... Bueno, sobre todo cuando ya tenés una profesión marcada, ¿no? Psicólogo, comunicador o el abogado, qué sé yo, lo que sea, contador, etcétera. Cuando ya tenés una profesión, ahora no es lo mismo cuando vas a una empresa que bueno, a ver si hay lugar para cajero o de cajero, si no repositor o si no de depósito, si no, ¿no es cierto? Es como diferente, pero es como esa sensación es tan frustrante, decir, bueno, ¿y ahí qué hago? Uno lo primero que piensa es no sirvo para esto. Mira, en ese sentido primero vemos cómo realmente está nuestra identidad, lo que somos. Uno se siente rechazado, uno. Claro. No la profesión, uno mismo. Cuando salís con la cruz así acá arriba, así, rechazado, fuera de la casa. Exactamente. Ajá. Entonces, en ese sentido, uno siente ese daño en el ego, digamos, porque es a uno mismo, a la identidad propia, a la que se le ve rechazado. Entonces, en ese sentido, primero está bueno poder separar esas cuestiones, ¿no? Que de nuevo, no se trata del uno mismo como fracaso, sino de las necesidades de la organización. Y que a veces, como pasa en otras posiciones, en otros lugares, en el fútbol, por ejemplo, si el equipo no necesita un 3 y vos sos 3, y bueno, al banco, a ver cuándo te toca, digamos. Pero entonces, quizás separar un poquito esas cuestiones es importante, que uno no es el que fracasa, sino que básicamente es la necesidad de la organización. No es lo que estaban buscando. Exactamente. ¿Viste cómo cambia la perspectiva? Si vos te vas y te dicen, bueno, no, en este momento, gracias, te avisamos más adelante, porque la típica, y pensar ese, uy, viste, fallé, porque en realidad eso es lo primero que uno piensa, decir, bueno, cambia la perspectiva y decir, bueno, no estaban buscando un perfil como el mío, estaban buscando otro perfil, viste, entenderlo más desde ese lado claro. Está bueno, te da mejor bienestar. Entonces, mejor la cabeza te queda, me parece. También obvio que hay que hacer un mea culpa en cuanto a lo organizacional en las empresas, que por ahí los procesos de vinculación o de selección no terminan con no necesitamos tu perfil, sino sí te llamamos, y nunca aparece esa llamada y esto ya más frustrante. Entonces quizás sería interesante por ahí cambiar también eso, haciéndome la culpa para las empresas, ¿no? De poder ver cómo generar un poquito de humanidad en esos procesos que... Ser más empático, ¿no? Decir, bueno, en este momento te llamamos más adelante y si no existe, te llamamos más adelante no existe, porque tu currículum basurero, ¿viste? Entonces está bueno eso, ¿no? Porque también te ayuda mentalmente, decir, bueno, si yo me quedo esperando, decir, bueno, a lo mejor el que eligieron le va mal en 1 o 2 meses, me llaman o estoy, o qué sé yo, o casi me eligieron, me quedé ahí casi por entrar y espero, también es como riesgoso si necesitas conseguir trabajo pronto. Claro, si hay otras opciones. En última instancia poder establecer que queda en la base de datos, pero que ahora no es el momento, por lo menos para también generar otro tipo de impacto en la subjetividad de la persona. En ese sentido sí sería interesante, más allá de generar las perspectivas de la persona, decir, bueno, no era lo que necesitaban, también ver un poquito qué pueden hacer las organizaciones. Y ver que también estaría interesante poder plantear eso. Está bien, quedas en la base de datos, pero en este momento la verdad que no necesitamos este perfil, y explicarle también al pobre ser humano que está enfrente para que también disminuya un poquito los motos. Ser más empático a las empresas, por favor, porque si no después, yo creo que esa fue no fue la última, pero después de ahí me costó muchísimo volver a un casting, ¿no? Viste que es complicado el tema de los castings, ¿no? Sí, sí servís, no servís, sí servís, no servís. Sí, es un tema, ¿no? Y está bueno esto también de la empatía de las empresas, que te digan, bueno, ¿sabes qué?
está bueno lo que haces, de última que te diga, está bueno lo que haces, pero yo necesitaría, no sé, este tipo de perfil, o lo que estoy necesitando ahora no es esto, sino esto. ¿Viste? Entonces te vas como diciendo, bueno, no soy yo, son ellos. También te dirán, por ejemplo, ellos. que por ahí sucede en empresas muy grandes, que también son demasiados candidatos, ¿no? Ah. Y que por ahí es difícil dar una devolución así. Pero quizás también es cierto que las personas que pasan ese primer filtro ya no son tantas tampoco. Entonces, por lo menos un correo que explique, un speech hecho, lo que sea, para disminuir un poquito, nunca vendría mal en ese sentido. Vos sabés que acá hay una escuela en la ciudad de Posadas que me pareció genial, que mucha gente quiere ingresar, que es la Escuela Secundaria de Innovación. Cuando habilitan, salvando la distancia, ¿no? Estamos hablando de buscar trabajo, que te digan no tenés el banco, pero más allá de eso, ese colegio, y a mí me encantó esa modalidad, es vos te inscribís y después, si no quedás, porque hay muchos candidatos, te mandan un mail y te explican, te dicen que no quedaste, ¿entendés? O sea, claro. Si quedaste, te mandan un mail que quedaste, y si no, también. Pero también esto te da la posibilidad, a los papás sobre todo, de buscar con tiempo un banco, buscar otro colegio, otra alternativa. Pareciera que es una pavada, pero es un detalle de aquellos que también te ayuda. Bueno, yo supongo que también lo de las empresas, la búsqueda de trabajo, está bueno que te manden un mail y que digan, bueno, ¿sabes qué? Fulana de tal, en este momento tu perfil no nos interesa en este momento. Bueno, algo así, ¿no? Como más, no sigo esperando. Exactamente, un poco más empático en cuanto a eso. Estamos pensando en una persona que tiene una trayectoria laboral, una especie de recorrido, y uno forma parte de eso. O sea, ese rechazo también forma parte de esa trayectoria, y bueno, que no sea tan impactante o tan, no quiero decir traumático, pero sí tan fuerte, digamos, en ese sentido, puede ser bastante positivo para la trayectoria de esa persona. Entonces, bueno, ¿y qué te ha pasado seguramente en el consultorio gente, por ejemplo, que no puede enfrentar esa situación? ¿No? Es como decir, bueno, no, me quedo en casa, espero que me llamen o que, no sé, que me busque trabajo mamá, papá, qué sé yo. Es como que de alguna manera enfrentar también esa situación de decir, bueno, voy yo y busco trabajo, me da vergüenza, soy tímido, no puedo. También esa es otra de las opciones. Totalmente. Ahora el punto... Por medio del rechazo, ¿no? Al fracaso también, ¿no? Exacto, el punto está también en eso, en cómo nos impacta de cierta manera. Hay personas que, por ejemplo, post pandemia se les dificultó salir de la casa incluso. Imagínense en algo tan centrado como es, por ejemplo, una entrevista de trabajo, quizás algunas personas que tienen otro tipo de subjetividades o que les impacta un poco más, después también pueden llegar a tener ciertos, por ejemplo, no digo que un rechazo te va a causar eso, pero hay personas que bajo determinadas circunstancias pueden llegar a tener ataques de pánico con entrevistas, como personas que van a rendir, por ejemplo, en una materia y tienen ataques de pánico. Entonces, ese tipo de cosas sería súper copado poder trabajarlos en espacios terapéuticos, porque realmente hacen la diferencia. Y sucede, no es algo inhumano, digamos, sino que al contrario es algo que puede llegar a pasar y que claramente tiene sus recursos y sus maneras para poder afrontarse. Bien, bueno, de hecho todo esto con el CV, al no dar puntada sin hilo, como quien dice, es algo que vamos a estar trabajando, como vimos la vez pasada. Ahora ya tenemos fecha oficial, que de hecho va a ser esta semana, para lo que es la capacitación en cuanto a justamente inserción en el mundo laboral, currículum, ¿sí? Y estos aspectos desde el Colegio de Psicólogos, justamente, orientado principalmente a los estudiantes avanzados de quinto año, ¿sí? De la facultad, ¿sí? Pero también a los profesionales nobles que quieran o estén interesados dentro del ámbito. Va a ser el viernes 29 a las 19:30 horas en modalidad virtual. Para poder ingresar hay que inscribirse, podemos encontrar el link dentro de lo que es el Instagram del Colegio de Psicólogos, ¿sí? Así que los estaría invitando a poder ingresar en ese Instagram si están interesados para poder inscribirse. Si no, también estamos compartiendo de las cuentas profesionales de todos nosotros para que puedan acceder también al beneficio. Reitero, para los estudiantes de quinto año de la facultad y también para profesionales nobles o aquellos que estén interesados en cómo por ahí actualizarse un poquito en esto del CV, la inserción laboral y todo este temita que viene siendo ahora un poco más novedoso. Por otra parte, también en cuanto al colegio, sí, comentar que el mandato por ahí se adelantó un poquito, el cambio va a ser justamente ahora en junio, en los primeros días, el 5 de junio, el tema de la asamblea, así que de vuelta llamar o convocar a los colegas para que puedan justamente ejercer su derecho, que es el voto, ¿sí? Para poder ver cómo... ¿Se presentó otra lista o no?
Hasta ahora me parece que no hay ninguna otra competencia, pero de todas formas estaría interesante que puedan acercarse si todavía están dispuestos a, y sobre todo para volver a conocer todo lo que implicó este mandato, esta gestión, porque hacemos ese blanqueamiento. Que fueron 2 años, ¿no, Mariana? 2 años, correcto. 2 años. Y ahora, si no presentan otra lista, ¿ustedes continúan? Se continúa, 2 años más. Se presenta exactamente y se continúa un poquito más. En este sentido estaría bueno que de todas formas, por más que no haya alguna otra lista, que vengan a verlo porque se hace el blanqueamiento de las partes contables y todo lo que corresponde. Es decir, el balance de todo el año, de todos los años, de toda la gestión, y sería bueno que todos los profesionales vean el impacto que realmente tuvo esta gestión dentro de lo que es por lo menos la profesión o el colegio como representante de todos los matriculados. Muy bien, bueno, cerramos sesión, Marian, hasta dentro de 15 días. Por favor, sí, totalmente. Bueno, y ya arrancamos junio con vos. Sí, de vuelta a junio, correcto. Sí, rapidísimo. Sí. Bueno, espero que mucha gente se sume, los psicólogos también, sí. digamos que también formen parte de esto, de estas acciones que lleva adelante el Colegio de Psicólogos, que está bueno involucrarse también un poco, ¿no? Sí, totalmente. ¿Vos vas a continuar o ahí como... Sí, la idea es poder continuar. El punto es sobre todo ver los tiempos. Ahora estoy con el tema de la especialización, estamos con las prácticas, estamos con un montón de cosas, otros laburos, así que la idea es continuar, pero quizás sí veo un poco más reducido mi capacidad de poder estar, que es lo que por ahí me interesa. Si estoy, quiero estar al 100 y no a medias, que eso es medio poco compromiso para mí. Muy bien. Bueno, Marian, un placer como siempre nuestras charlas, Por así favor. que te espero dentro de 15. Sí, por favor, ahí estaremos con un temita. Cerramos sesión, hasta aquí. Atención. Para evitar ser víctima de robos de vehículos mediante inhibidores de